Bueno, vamos a platicar y gracias a don Rubén Moreira, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, por recibir esta llamada. Él es obviamente pues también una persona, un personaje que ha sido vital en la elaboración como asesor en todas estas contrarreformas que ha presentado el PRI y el PAN, a diferencia de lo que han también dado a conocer el gobierno federal en materia de energía, principalmente en el sector eléctrico, en materia electoral, y bueno, después vendrá en materia educativa. Pero bueno, don Rubén, muchas gracias. El gobierno o el presidente pues presenta un proyecto de reforma electoral, el PAN hace lo propio y ahora le siguen ustedes en el PRI. ¿Cuál sería la esencia de la propuesta priista? Son muchos puntos, pero ¿cómo podría resumir al auditorio lo que sí están dispuestos a aceptar y cuáles serían otros 3 rubros en los que ustedes difieren y están pues elaborando algo muy distinto? Adelante, don Rubén. Bueno, primero, muy buenos días, Oscar Mario. Te agradezco mucho la llamada y a tu pregunta yo diría, nosotros presentamos un proyecto de reforma a la Constitución General de la República que tiene 10 puntos centrales. Hay, como tú lo dices, algunas otras cosas que se pueden comentar. Empezamos por la defensa del Instituto Nacional Electoral, pero nosotros ponemos en la mesa que ya se concentren todas las elecciones locales y federales en este organismo, desaparezcan las OPLES y desaparezcan los tribunales locales y la justicia electoral haga el Tribunal Federal. Ahora mismo se vulnera la soberanía de las entidades. Ellos pagan a las OPLES, pero no los eligen. Es una de estas cosas raras que en algún momento se votaron, que hizo daño al federalismo, pero que ya no se puede reparar. Lo que puede hacerse es dejar de generar un daño y una confusión. Por lo tanto, el INE se mantiene, el INE se fortalece y el INE realizaría todas las elecciones. El Tribunal Federal Electoral se mantiene, desaparece los tribunales locales y ese Tribunal Federal revisa todas. La otra, es falso, muy, muy falso, que Morena quiera terminar con los plurinominales. Lo que quiere hacer es 32 listas de plurinominales. Nosotros, al contrario, decimos, el Congreso tiene que estar, en el Congreso tiene que estar el número de diputados que representen el número de votos de cada partido. Porque ahora mismo Morena se aprovecha de una ficción que se llama sobrerepresentación. Tuvo 48% de la votación y tiene más del 53% de los diputados por esta sobrerepresentación. Por eso la gente no entiende, porque si la mayor parte de la gente está contra de ellos tienen más diputados. Nosotros proponemos que eso se acabe, que se disminuya el número de diputados de 500 a 300, 150 en mayoría para que el ciudadano vea a su diputado y 150 representación proporcional. Nosotros proponemos la figura del vicepresidente de la República. ¿Esto qué es? Bueno, como en otras democracias, alguien que si falta el presidente se haga cargo de la presidencia de la República, y no como ahora, estaríamos pues, en el limbo. Segunda, alguien que se encargue de la política interior. El presidente de México tiene unas dualidades, jefe de Estado y jefe de gobierno. En otros países hay presidente y primer ministro. Nosotros queremos presidente y vicepresidente, para que el vicepresidente sea el jefe de gabinete, dependiendo del presidente, pero el jefe de gabinete. Segundo, lo represente. Cuando haya que salir del país, vemos que a nuestro presidente no le gusta salir del país y por lo tanto no tenemos una buena relación con el mundo. Tercera, nosotros queremos que el vicepresidente asista al Senado con voz, pero sin voto, porque el Senado es y debe ser la caja de resonancia de los estados, de la federación. Y tercera, bueno, que asuma esa responsabilidad si el presidente falta. Entonces, esa sería otra de las figuras. Y hay algunas más. Reducción del financiamiento público a partidos, pero no como dice Morena. Morena quiere que los partidos desaparezcan. No hay democracia sin partidos en ninguna parte del mundo. Tendrán que ser más austeros, en eso estamos de acuerdo. Una más, Germario, y con esto cerraría de las grandes, una más
es el combate al narcotráfico. Nos preocupa que vayamos rumbo a unas narcoelecciones. Nos preocupa que el INE actualmente no haya hecho foros, no haya denunciado la intervención del narcotráfico en las elecciones. Y proponemos unos mecanismos novedosos para evitar que el narcotráfico intervenga en las elecciones. Oiga, don Rubén, repasaba sabiendo que tendría la oportunidad de platicar con usted, lo cual siempre le agradezco. Por ejemplo, yo creo que hay muchas coincidencias entre lo que propone el gobierno federal o el presidente de la República, como se quiera, con lo que ha presentado el PAN y ustedes. Bueno, repetir y recordar que el PAN y el PRI pues han ido en alianza junto con el PRD. Pero ¿a qué me refiero? Voy a dar ciertos puntos o poquitos de los que tienen ustedes en este documento y en el que pues yo creo que están prácticamente homologando los criterios. Por ejemplo, la reducción de las diputaciones de 500 a 300 y de los senadores 32 menos. La segunda vuelta para la elección presidencial, eso pues más bien creo que es propuesta del PAN, pero ustedes al parecer podrían estar de acuerdo, sí, exactamente. Exacto, sí, exactamente, están de acuerdo, ya la tengo aquí, sí. Crear la figura de vicepresidente de la República, ahí quisiera ahondar un poquito con usted en relación a este tema tan difícil. Mayor libertad de expresión durante las campañas electorales, eliminación de restricciones que excedan a las originales de libertad de expresión, como pueden ser ataques a la moral, a la vida privada, a derechos de terceros que provoquen delitos o que perturben el orden público. ¿Esto cómo lo podría resumir al auditorio? Mire, esa es la excepción. Ahí eso sí se tiene que cuidar. Más bien lo que nosotros queremos es que ya no haya esas restricciones que generan confusiones. Por ejemplo, en proceso electoral, el gobierno federal tiene mecanismos como las mañaneras. Los gobiernos estatales no se cuidan de hacer eso. Entonces encontramos un desequilibrio tremendo en lo que está circulando de información. Nosotros lo que queremos es que no puede haber ataques a la moral, no puede haber ataques a las terceras personas, pero que se deje de simular con todo esto de que no puede haber manifestaciones, por ejemplo, los servidores públicos, de sus preferencias. En todas partes del mundo usted ve al presidente norteamericano hablando de su candidato y no pasa nada. El problema es destinar recursos vanos. Ahora, me regreso al tema de la segunda vuelta. Ese coincide plenamente con Acción Nacional. Ahora sí, que sabemos que ellos lo van a presentar y nosotros también. Aquí cada partido presenta sus iniciativas. En la reducción de la Cámara de Diputados, nosotros estamos de acuerdo, no así en la de senadores, pero en la de diputados estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo con Morena es en el hecho de que sean 32 listas de plurinominales. Y mucho menos me parece que sería bueno que está bueno bien que Morena esté diciendo que se acaban los plurinominales cuando eso es falso. Por otro lado, en el caso del INE, nosotros queremos que este se mantenga y que su selección sea en base a los méritos, sea en base a la trayectoria económica, académica, estamos proponiendo un sistema muy transparente de forma de seleccionar a esos consejeros. Ellos proponen uno que estaría basado pues en campañas que van a dar efectos económicos, en campañas electorales de los consejeros, ¿no? Eso nos parece un error terrible. Bueno, ahora, ¿han pensado entonces en el nuevo método de selección y elección de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Los del Poder Judicial los del Tribunal Electoral corresponderían al Poder Judicial. Los del INE seguirían correspondiendo a la Cámara de Diputados, pero sería por insaculación. Es un proceso muy complicado el que hoy tenemos, difícil de explicar rápidamente, Oscar Mario, pero hoy está, como se diría coloquialmente, canteado a quien tenga la mayor cantidad de votos de diputados y por lo tanto de votos en la Cámara. Y por ende, pues ya no tendríamos un órgano autónomo ni imparcial. Ellos proponen una elección, o sea, gastar en una elección que significa campañas, que significa
esencialmente una selección pues económica, como lo dije, ¿no? Es decir, quien tenga más campaña pues sería consejero. No creo que para un académico sea lo mejor entrar a esa ruta de una elección para ser consejero del INE. Me parece Entonces, ¿se quedaría como rara, está, ¿no? don Rubén? ¿Se quedaría como está este proceso de elección y selección de consejeros electorales y magistrados? ¿Se quedaría como funciona actualmente, no? No, la del poder, la del Tribunal Electoral, la haría el Poder Judicial. Bueno, regresamos a platicar con don Rubén Moreira, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, en relación a su propuesta electoral que entrará pues ya en esta discusión para eventualmente pues lograr un documento que sea votado en el Congreso de la Unión. Don Rubén, a ver, nos quedamos en esto del método de selección y elección de los consejeros electorales y de los 7 magistrados que componen el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para los integrantes del Consejo del INE quedaría tal y como está. ¿Están planteando reducirlos de 11 a 7 o se quedarían en 11 con base en su propuesta, don Rubén? No, mire, déjenme hago varias precisiones. Sí. La primera, en el caso de los consejeros del INE, nosotros preferimos que sea la Cámara de Diputados, pero con otro mecanismo. ¿Qué sucede ahora? Es la Cámara de Diputados, pero lo elige el Pleno, y entonces va siempre a convertirse en un tema de carácter político e incluso a veces de intercambio de fichas. Esto ha sido señalado por todo el mundo. No, nosotros queremos que dentro de la Cámara se constituya el comité técnico, el que hoy se hace, pero que ese comité técnico sea por la mayoría calificada de los diputados, el comité técnico electo. Y ese comité técnico electo haga la búsqueda de los mejores perfiles e insacule, pero no puede llegar un consejero al INE con el veto de las minorías, que esto es totalmente distinto a lo que hoy pasa. Es un tema complejo lo que va a suceder en las próximas fechas si no hay reforma electoral, porque usted verá cómo la mayoría va a tratar de apropiarse del INE. Pero es un tema seguramente para otra entrevista porque es largo. Por el otro lado, el Tribunal Electoral, nosotros ahora lo elegimos en el Senado. Nosotros queremos que sea la Corte, con una vigilancia y donde se ponderen temas, esencialmente se ponderen temas de carácter académico, de carácter de carrera judicial. Entonces sí es distinto. También, Oscar Mayer, tal vez para otra entrevista, vale la pena ver cómo se va a desarrollar la selección de los próximos magistrados, porque también tiene implicaciones para el proceso del 24. Corremos el riesgo de que la mayoría trate de apropiarse de los dos órganos, del actual INE y del tribunal. Por eso nosotros le damos una salida más imparcial, más democrática, más austera a los dos organismos. Bueno, entonces, ¿cuál sería, en síntesis, y qué tanto empata lo que ustedes están proponiendo con la del Partido Acción Nacional y quizá, yo no sé si el PRD haga lo propio? Yo tengo información del Partido de la Revolución Democrática, con la cual tenemos una alianza electoral y legislativa, hará lo propio. Sí. Presentará. Hoy con el Partido Acción Nacional, nosotros coincidimos en la segunda vuelta. Nosotros creemos que un país como el nuestro no puede tener un presidente que no tenga la mayor parte de los mexicanos respaldándolo. Ya hemos, en los estados sobre todo, tenemos gobiernos muy débiles porque hay gobernadores que han llegado con el 30% de los votos emitidos y el 60% de los electores están en contra de ellos. Entonces su posición es muy débil y eso dificulta. Nosotros queremos una segunda vuelta. En eso y en la defensa del INE estamos de acuerdo, y en que no haya sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, estamos empatados con Acción Nacional. Con Morena, pues es la reducción del número de diputados, pero hay una distancia enorme entre cómo se seleccionan los diputados. Y eso sería, yo creo que la parte que nos pudiera
acercar a todos. También queremos que haya menos financiamiento a los partidos políticos, pero Morena quiere desaparecerlos. Es un caso insólito que desde el poder un partido trate de desaparecer a sus contendientes o descalifique al tribunal o al instituto cuando llegó con reconocimiento de ellos. Más bien parece un discurso político y empezar a perfilar una derrota en el 24. Oiga, lo cierto es que se requieren, don Rubén, quizás esté usted de acuerdo con su servidor, pues cambios fundamentales en materia electoral para la modernización de este proceso y fortalecimiento de la democracia. Si está usted empatado con esto que le comento, pues no se pueden poner de acuerdo gobierno, PAN, PRI y PRD. Mire, todos aspiraríamos a un gobierno federal que buscara la armonía, el punto de contacto entre todas las fuerzas políticas, pero eso no ha sido la lógica de ellos. Seguramente hubiéramos sacado algunos acuerdos en la reforma eléctrica, pero ellos no le quisieron moverle una coma. Al contrario, al día siguiente recibimos acusaciones terribles por parte del Ejecutivo Federal y de su partido. Y eso pues no abona al diálogo democrático. También le quiero decir una cosa, Oscar Mario. Si no hubiera reforma electoral, el único pendiente que yo creo que tenemos por la defensa es la imparcialidad del futuro INE, es decir, habría un cambio ahora de consejeros. ¿Cómo vamos a lograrlo eso? Pero tampoco estamos en un momento de pérdida de gobernabilidad hasta el momento, ni en una crisis electoral. Entonces, la propuesta de Acción Nacional, la propuesta de nosotros es para mejorar. La propuesta de ellos pareciera que es para controlar. A ver, esto es muy importante. Yo creo que lo que les preocupa y ocupa a todos, ¿no? Actualmente, recordar al auditorio que la Cámara de Diputados se compone por 500 legisladores, 300 son elegidos por la vía uninominal al ganar la mayoría de los votos de uno de los 300 distritos electorales en los que está dividido el país, y en tanto los otros 200 lugares se reparten a los partidos por representación proporcional, que son los plurinominales. Ahora sería 300 diputados nada más elegidos por representación proporcional, ¿no? Esa es la propuesta exactamente. Sí. De Morena. La de nosotros. Ahora, lo que les preocupa es lo que les preocupa aquí, perdón que lo interrumpa, es la sobrerrepresentación. ¿Cómo quedaría esa parte que es la que le molesta y le ocupa a todos, no? Nosotros queremos eliminar la sobrerrepresentación. ¿Esto qué quiere decir? Que si un partido tiene el 50% de los votos, tenga el 50% de los diputados. Hoy Morena tiene el 48%, Morena y sus partidos tiene el 48% de los votos y tiene el 53% de los diputados. Eso tenemos que eliminarlo. ¿Por qué? Porque el ciudadano no entiende por qué si votó en contra de ellos tienen más diputados. Y además, ¿por qué se votan leyes como la de litio, que la mayor parte de los mexicanos no quería que se votara, y ellos la sacaron con esa mayoría artificial? Nosotros, la Acción Nacional, proponemos, cada uno en una propuesta distinta, proponemos que eso se acabe, Oscar Mario. Oiga, y el tema, es que son tantos, ¿no? El tema de la vicepresidencia, ese está bien interesante, ¿no? Porque el presidencialismo o el sistema presidencial, pues esta forma de gobierno que una vez constituido una república, la Constitución establece una división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero, como ha funcionado históricamente en nuestro país, el presidencialismo elige al presidente de la República, que en la práctica, don Rubén, tiene un poder que es omnipresente y omnipotente, si me permite los términos, podrá usted o no estar de acuerdo. Entonces, ¿cómo se va a equilibrar ese poder con el vicepresidente y qué funciones tendría esta nueva figura? Bueno, es para empezar una figura que existe en otras democracias, para empezar con nuestros vecinos. Sí, bueno, pero vámonos a... Exacto. Y el presidente... Colombia, o en Argentina. Déjeme le comento.
En la actualidad, además, el presidente mexicano, igual que el presidente norteamericano, es jefe de Estado, o sea, representa a todos los mexicanos, y jefe de gobierno, representa al gobierno, o sea, la parte ejecutora. Esto no sucede, por ejemplo, en España. Eso nos genera unas confusiones tremendas a todos y al mundo, pero así fue diseñado. Pero también en la actualidad tenemos un tema. Si no hay presidente, estamos en una crisis constitucional terrible. Eso sí. Segunda, tenemos un presidente todólogo. No me refiero al actual, a todos. Es decir, Sí, al presidente le encargamos que sepa de todo y que haga de todo. Y eso ya no es posible. Ya no es posible. Entonces, la figura del vicepresidente, lo primero, se elige junto con el presidente y van en dupla. Y está subordinado al presidente. La segunda es que el vicepresidente se hace cargo del Poder Ejecutivo ante la falta del presidente. La tercera, ese vicepresidente se convierte en un jefe de gabinete, sobre todo para el tema de la política interior, donde va la seguridad. Y hoy a ver qué pasa, cómo está el tema, terrible. No se va a componer, desgraciadamente. Y la siguiente es para representar también al presidente cuando no puede estar él directamente atendiendo a los asuntos. Visitas internacionales, visitas de jefes de Estado, visitas que hoy están abandonadas. Y la última es para aquellos temas que le encomiende al presidente. ¿Qué puedo decir? Una crisis. Bien. Pues sí. Oiga, don Rubén, me dicen que tiene una agenda muy apretada. Tenemos un minutito antes de que llegue la guillotina. Si nos permite, más adelante, conforme avance pues esta discusión sobre la reforma electoral que sí requiere el país, pero bueno, ojalá logren un documento equilibrado, el tema de la vicepresidencia yo creo que es bien interesante, como usted dice, existe en otras democracias presidencialistas, pero bueno, en europeas está el presidente, el primer ministro, pero en México, con base en nuestra idiosincrasia, muchos lo consideran pues muy difícil de que esto pueda operar bien, porque